Bienvenidos, ahora vamos a ver la película que están fundando a todo el mundo y se llama Blancanieves. Esta no es la parodia, esta es la original y vamos a mirar. Ay, perdón, mi niña. Te asusté, ¿eh? Celosa de una belleza que eclipsa la suya, una reina malvada desata su furia contra Blancanieves. Perseguida y sin escapatoria, la joven encuentra refugio en una cabaña oculta entre los árboles, pero la oscuridad no se detiene. Una manzana envenenada sellará su destino, y solo un verdadero acto de amor podrá romper el hechizo eterno. Spoiler. Todo comienza con el libro mágico de Blancanieves, cuyas páginas se abren para contar la historia de un reino próspero gobernado por un rey y una reina bondadosos. Su mayor anhelo era tener un hijo, y aunque el destino parecía incierto, un día una gran tormenta cubrió la tierra con un manto de nieve y hielo. Sin embargo, aquella tempestad no solo trajo consigo el invierno, sino también el más preciado de los regalos, el nacimiento de una hermosa niña. En honor a aquella época del año, sus padres la llamaron Blancanieves. Conforme crecía, el rey y la reina le enseñaron que la abundancia de la tierra pertenecía a quienes la trabajaban y que el verdadero liderazgo se basaba en la bondad y la justicia, pues algún día ella gobernaría el reino. Le mostraban su reflejo en el agua y le inculcaban que todo en la vida debía hacerse con verdad y valentía. En su reino la felicidad se sembraba con esperanza y unión. El rey y la reina observaban con orgullo cómo su hija se convertía en una joven noble y generosa, pero el destino tenía otros planes. Un día, una desgracia inesperada cayó sobre el castillo. La reina enfermó gravemente y pese a todos los esfuerzos, falleció. Blancanieves y su padre quedaron devastados por aquella trágica pérdida. Tiempo después, llegó al castillo una mujer de extraordinaria belleza. Era alta, elegante y poseía un porte majestuoso, pero bajo su deslumbrante apariencia escondía un secreto oscuro. En realidad, era una bruja que conservaba su juventud mediante hechicería. Astuta y ambiciosa, aprovechó la tristeza del rey para seducirlo y pronto se convirtió en su esposa. Este era el reino de mi padre. Un lugar hermoso. Pero la reina cambió todo. Sin embargo, aquella mujer solo se preocupaba por su propia belleza y el poder que ésta le confería. Poseía un sabio espejo mágico que respondía con absoluta sinceridad a una única pregunta: ¿quién es la más hermosa del reino? Y cada día, la reina malvada se aseguraba de escuchar la respuesta que tanto anhelaba. Tiempo después, la reina tuvo una visión con sus poderes y advirtió una gran amenaza que provenía del reino del sur. Alarmado, el rey partió para enfrentar el peligro, pero nunca regresó. Con su desaparición, el poder de la malvada reina se consolidó. Despojó a Blancanieves de su título y la obligó a vivir como una sirvienta dentro del castillo, encerrándola en las sombras de su reino. No obstante, mientras el espejo le asegurara que ella seguía siendo la más hermosa, la joven princesa estaría a salvo de sus celos. Los años pasaron y la memoria del pueblo se fue desvaneciendo. Los habitantes del reino olvidaron que alguna vez existió una princesa llamada Blancanieves, y hasta la propia joven comenzó a dudar de su identidad. Blancanieves, ahora convertida en una joven, se encontraba limpiando cuando un muchacho llamado Jonathan irrumpió en el castillo para robar unas papas. La escasez en el reino era evidente, pues la reina gobernaba con mano dura y privaba al pueblo de lo necesario. Jonathan, junto con otros conocidos como los bandidos del bosque, recurría a estos actos para sobrevivir. Sin embargo, estos no eran simples ladrones, sino fieles seguidores del difunto rey, a quien aún consideraban su legítimo soberano. Blancanieves lo vio y trató de detenerlo, insistiendo en que robar no era lo correcto y que, en lugar de ello, tal vez debería hablar con la reina o con la princesa para buscar una solución justa. Jonathan, con escepticismo, le respondió que la princesa probablemente ni siquiera existía, pues nadie la había visto. Ante esto, Blancanieves afirmó que la princesa sí estaba presente, pensando en cómo ayudar a su pueblo, pero Jonathan le respondió con indiferencia que de nada servía pensar sin actuar. Dicho esto, tomó las papas y se marchó. Las palabras de Jonathan quedaron en la mente de Blancanieves, impulsándola a tomar acción. Decidida a hacer algo por el pueblo, acudió a la reina malvada para hablarle sobre la importancia de compartir. Recordó cómo, cuando era niña, sus padres solían hornear país de manzana y recorrer el reino repartiéndolos como símbolo de unión y esperanza. Sin embargo, la reina desestimó su idea con frialdad, asegurando que los pais eran un lujo y que la gente del pueblo no merecía tal generosidad. Para demostrarle su punto de vista, la reina comparó una delicada rosa con un diamante y le aseguró que los súbditos no anhelaban flores, sino riquezas. En ese momento llegó la noticia de que habían capturado al joven ladrón. Como castigo, la reina ordenó que quemaran su hogar, pero Jonathan reveló que no tenía casa, pues él era el líder de los bandidos que robaban en nombre del rey. Furiosa, la reina decretó que lo encerraran
gritaron en el calabozo para que sus gritos resonaran en todo el castillo. Blancanieves intervino recordándole que su padre siempre había mostrado piedad y que la pena jamás debía exceder el crimen. Insistió en que la justicia debía prevalecer y que, si su padre estuviera presente, actuaría con más clemencia. Estas palabras irritaron profundamente a la reina, quien, en lugar de ejecutarlo, decidió someter al joven a un castigo cruel, despojarlo de sus ropas y abandonarlo en el frío, como advertencia para cualquiera que desafiara su autoridad. ¡Llévenselo! Majestad. ¿Qué me dijiste? El pueblo necesita bondad. Ya no recuerdo en qué momento te volviste tan obstinada. La reina malvada, con desdén, le dice a Blancanieves que si realmente desea ayudar a su pueblo, debe hablar con ellos, pues en tiempos de guerra lo único que podría ofrecerles sería un simple postre. Con una fría indiferencia, ordena que la envíen de regreso a su pozo, dejándola sin opciones, llena de frustración y determinación. Blancanieves comienza a cantar con todas sus fuerzas, expresando en su melodía todo lo que anhela para su pueblo, un reino justo y próspero donde reine la equidad. Aquella canción brota de lo más profundo de su ser, como una súplica a un destino que parece estarle negado. Poco después decide actuar y con sigilo corre hacia el calabozo donde Jonathan está prisionero. Logra desatarlo y como muestra de su compasión le ofrece un poco de pan. Sin embargo, antes de que puedan intercambiar más palabras, los guardias se acercan. Jonathan no tiene más opción que huir antes de ser descubierto. Mientras tanto, la reina malvada consulta una vez más a su espejo mágico preguntándole quién es la más hermosa del reino. Pero esta vez la respuesta no es la que esperaba. El espejo le revela que ya no es ella, sino Blancanieves, cuya pureza y encanto han superado su belleza. Sabio espejo, dime una cosa. ¿Quién es realmente la más hermosa? Sorprende su gran belleza, majestad. Pero a una noble doncella ahora contemplo. Llena de ira y celos, la reina decide que debe deshacerse de ella de una vez por todas. Para ello, encarga a un cazador leal que lleve a Blancanieves a un rincón apartado del bosque con la excusa de recolectar manzanas. Allí, su más fiel sirviente deberá ejecutar la orden de eliminarla. El cazador duda, pues la ve apenas como una niña inocente, pero la reina logra convencerlo al acusarla de conspirar con los bandidos y de haber liberado a Jonathan. Como prueba de su lealtad, le ordena que, una vez consumado el acto, arranque su corazón y lo guarde en un cofre. Siguiendo las órdenes de la reina, el cazador conduce a Blancanieves al bosque. Mientras recogen manzanas, queda impactado por la dulzura y gentileza de la joven, quien sin saber su verdadera intención le ofrece algunas con una sonrisa sincera. La escena lo atormenta, pero aún duda en traicionar la voluntad de la reina. Cuando finalmente se dispone a cumplir su misión, su conciencia lo detiene. Con el peso de su culpa le confiesa la verdad a Blancanieves. Debe huir de inmediato, pues la reina ha enloquecido y no se detendrá hasta verla muerta. Además, le revela que la soberana le ha ocultado la verdad sobre su padre. Desconcertada y sin más opción que huir, Blancanieves corre con todas sus fuerzas hasta internarse en el bosque encantado. La reina es malvada. Tienes que huir al bosque. Pronto, el camino se vuelve un laberinto de sombras y criaturas aterradoras que acechan entre la niebla. En su desesperada carrera, un árbol deforme y monstruoso la atrapa, tragándola en su interior. Luchando por liberarse, consigue escapar y sigue avanzando hasta que, exhausta, llega a un lugar oculto y mágico. En medio de la espesura, un tierno ciervo se cruza en su camino. Con una mirada amable parece invitarla a seguirlo. Pronto, más animales del bosque emergen de sus escondites y rodeándola con delicadeza, le transmiten una inesperada sensación de calidez y seguridad. Guiada por ellos, Blancanieves llega hasta una pequeña cabaña, perdida en medio de la nada. Al acercarse, nota que la casa es demasiado pequeña para un humano promedio, pero la necesidad de refugio la obliga a entrar. En su interior, todo está en aparente calma, sin señales de habitantes. Mis padres me decían que el bosque era un lugar mágico. Hola. Los animales la conducen hasta una habitación con diminutas camas alineadas. Agotada por el miedo y la confusión, Blancanieves decide recostarse en una de ellas y sin darse cuenta cae en un profundo sueño. Por otro lado, en lo más profundo del bosque, un grupo de 7 pequeños enanitos avanzaba alegremente por el sendero cantando mientras regresaban de una larga jornada de trabajo. Todos parecían felices, salvo Gruñón, quien, como su nombre indicaba, siempre encontraba algo de qué quejarse, y Dormilón, que apenas podía mantenerse despierto y solo deseaba dormir. Los enanos trabajaban en las minas excavando con dedicación para extraer gemas, diamantes y otros minerales valiosos. Eran incansables y aunque cada uno tenía su propia personalidad, formaban un equipo unido y eficiente. Tras largas horas de arduo esfuerzo, Tímido recordó que ya era momento de la cena. Con entusiasmo dejaron sus herramientas y emprendieron el camino de regreso a su acogedor hogar, cantando una vez más. Sin embargo, al llegar descubrieron algo inesperado. Al entrar en su habitación, notaron que alguien había ocupado una de sus camas. El miedo los invadió y sin pensarlo 2 veces, salieron
salieron corriendo despavoridos. Solo Tontín, distraído y siempre algo torpe, se quedó dentro, paralizado por el temor. Con pasos cautelosos, Blancanieves se acercó a él y con voz serena se presentó. Antes de que pudiera decir más, los demás enanos regresaron, esta vez armados con sus herramientas, listos para enfrentarse a lo que creían una amenaza. Pero al verla, quedaron atónitos al descubrir que se trataba de una humana. ¿Qué pasa? Es una humana. ¿Y qué esperaban que fuera? Nada. ¡Fantasma! Blancanieves, sintiéndose una intrusa, consideró marcharse, pero finalmente decidió contarles la verdad. Les explicó que su nombre era Blancanieves y que la reina había intentado asesinarla. Algunos enanos sintieron compasión por ella y estuvieron de acuerdo en que se quedara, mientras que otros dudaban, temiendo traer problemas a su pacífica vida en el bosque. Fue entonces cuando Blancanieves comprendió las palabras de sus padres. Siempre le habían dicho que el bosque era un lugar mágico, y ahora, rodeada de estos pequeños seres, entendía por qué. Los enanitos se presentaron uno a uno: Tímido, Tontín, Gruñón, Dormilón, Estornudo, Feliz y Doc. Le contaron que su trabajo era minar las profundidades de la tierra, un lugar impregnado de magia y secretos ancestrales. Finalmente Blancanieves Todo aceptó eso quedarse, aunque solo por una noche. Mientras tanto, en el castillo, la reina malvada volvió a consultar su espejo mágico, esperando escuchar lo que siempre deseaba, que ella seguía siendo la más hermosa del reino. Sin embargo, su rostro se tornó pálido al escuchar la respuesta. Más allá de los muros del castillo, en lo más profundo del bosque, vivía la verdadera portadora de la belleza, Blancanieves. Llenándose de furia, la reina abrió el cofre que su súbdito le había entregado y en lugar de un corazón, encontró una simple manzana. De inmediato comprendió que algo había salido mal, que alguien había desobedecido sus órdenes. Convocó al cazador y con voz gélida le hizo saber que su traición no tenía perdón. Él, con la cabeza baja, aceptó su destino, pero antes de ser castigado, le pidió a la reina que, si aún quedaba una pizca de piedad en su corazón, se la concediera a Blancanieves. La reina, sin mostrar compasión alguna, ordenó que lo arrojaran al calabozo. Luego, sin perder tiempo, instruyó a sus súbditos para que recorrieran cada rincón del bosque en busca de la joven. No había opción, debían encontrarla y traerla de vuelta al castillo, sin importar el costo. El amanecer iluminó el hogar de los enanos, y Gruñón se queja de que ella sigue ahí, diciendo que si van a ir a buscarla, todos morirán. Luego inicia la rutina de los 7 enanitos, con risas y pequeñas disputas. Entre juegos y peleas, los enanos comenzaron a molestarse entre sí, y como era costumbre, Tontín se convirtió en el blanco de sus burlas. Se reían de él por su torpeza, por su manera de hablar y por su aparente falta de inteligencia. Cansado de ser objeto de burlas, Tontín salió de la cabaña cabizbajo, triste y solo. Blancanieves, al notar su ausencia, salió tras él. Al encontrarlo, intentó hablar con él, pero pronto comprendió que no era fácil comunicarse con alguien que, a su manera, vivía en su propio mundo. Entonces, con paciencia y dulzura, decidió enseñarle a silbar, convirtiendo aquel momento en un juego. Con el tiempo, logró arrancarle una sonrisa, y al ver su felicidad, lo declaró su bufón personal. Cuando regresaron a la cabaña, la energía de Tontín era otra. Ahora sonreía, y su actitud contagiaba al resto. Blancanieves aprovechó ese ambiente para transformar la convivencia entre los enanos. Pronto les enseñó que podían hacer de sus tareas algo placentero si trabajaban juntos y silbaban mientras ordenaban su hogar. Había notado que las discusiones entre ellos no eran más que el resultado de una falta de comunicación, y su objetivo era lograr que se entendieran y dejaran de pelear. Así, con un nuevo espíritu, comenzaron a limpiar la cabaña mientras cantaban y silbaban. Blancanieves compartió con ellos recuerdos de su infancia, de los días en los que su hogar estaba lleno de amor y alegría, cuando sus padres aún vivían. Fue entonces cuando recordó las palabras del cazador. La reina le había mentido sobre su padre. Tal vez él aún estaba vivo. Convencida de que debía descubrir la verdad, les habló a los enanitos sobre los bandidos del bosque, quienes luchaban en nombre del rey. Pensó que quizás ellos podrían ayudarla a encontrar respuestas. Les agradeció por haberle permitido quedarse en su hogar, pero les explicó que tenía que partir. Coincidentemente, era también la hora en la que los enanitos debían marcharse a su jornada de trabajo, así que todos tomaron caminos distintos. Blancanieves se internó en el bosque con la esperanza de hallar a los bandidos. No tardó mucho en encontrar a Jonathan, quien, al reconocerla, la ayudó a esconderse de los guardias que la buscaban. Una vez a salvo, ella le confió sus sospechas. Creía que su padre aún podía estar vivo. Como los bandidos eran leales al rey, pensó que podrían ayudarla en su misión. Jonathan, tras escucharla, le reveló que había rumores de que el rey había sido tomado prisionero en el Reino del Sur, aunque nadie sabía con certeza dónde se encontraba dicho lugar. Entonces le confesó que no era solo un ladrón, sino el capitán de los bandidos, y que tenía aliados. En ese instante aparecieron los demás bandidos, quienes se presentaron ante Blancanieves con respeto. Sin embargo, antes de que pudieran hablar más, un grupo de guardias del castillo irrumpió en el bosque. Habían seguido su rastro y estaban decididos a capturarla. Sin dudarlo, los bandidos se prepararon para distraerlos, permitiéndole a Blancanieves huir, pero el número de guardias era demasiado grande y pronto lograron acorralarlos. Viendo la situación, Blancanieves tuvo una idea. Corrió hacia los establos cercanos y liberó los caballos, creando
caos entre los guardias. Desde lo alto de una roca, gritó para llamar su atención, incitándolos a ir tras ella, pero todo era parte de una trampa. Mientras los soldados caían en la distracción, ella logró reunirse nuevamente con los bandidos y tras una veloz carrera a través del bosque, consiguieron escapar sanos y salvos. Jonathan quedó profundamente impactado por la valentía de Blancanieves. Le confesó que él y sus compañeros eran leales al rey porque durante su reinado, tanto él como la reina jamás mostraban miedo, siempre irradiaban esperanza y hacían que el pueblo se sintiera más fuerte, más valiente. Pero en medio de esa conversación, una sombra entre los árboles los acechaba. Un guardia, escondido entre la maleza, tensó su arco con la intención de disparar una flecha directa a Blancanieves. Jonathan, con reflejos rápidos, se interpuso en el último segundo, salvándola, pero la flecha lo alcanzó, hiriéndolo gravemente. Desesperada, Blancanieves buscó una solución. Recordó que entre los 7 enanitos había uno llamado Doc y asumió que debía ser un médico. Sin perder tiempo lo llevó hasta la cabaña, pero al llegar Doc aclaró que su nombre era solo un apodo cariñoso, no un título profesional. Su verdadera especialidad eran las rocas y minerales. Los bandidos, al ver a su líder herido, comenzaron a gritar angustiados, exigiendo que Doc hiciera todo lo posible por salvarlo. Los enanitos, ofendidos por el tono de los forasteros, respondieron con igual intensidad y pronto se desató una fuerte discusión entre ambos grupos. Fue entonces que Blancanieves alzó la voz con firmeza. Les recordó que todo aquello era justo lo que la reina malvada deseaba, verlos divididos, enfrentados, llenos de desconfianza. Les explicó que había sembrado el veneno del miedo en todos ellos, convenciéndolos de que no debían confiar en nadie más. Pero no debía ser así. Ante sus palabras, poco a poco el conflicto se disipó. Doc, dejando atrás sus dudas, tomó la responsabilidad con valentía. Aunque no era médico, haría lo imposible por ayudar a Jonathan. Se encerró con él en la pequeña habitación, improvisando herramientas y usando todo lo que conocía para tratar la herida. Después de largas horas de tensión y trabajo, Doc salió con rostro serio y manos temblorosas. Explicó detalladamente todo lo que había hecho, pero dejó entrever que no estaba seguro del resultado. El silencio se hizo pesado, hasta que, unos minutos después, Jonathan salió tambaleándose por la puerta, vivo y sonriente. La alegría fue desbordante. Todos vitorearon a Doc, quien con humildad respondió que lo había hecho todo por el amigo especial de Blancanieves. Entre risas, abrazos y alivio, todos comenzaron a cantar y bailar con júbilo. Blancanieves y Jonathan, en medio de la celebración, se acercaron lentamente el uno al otro, sus rostros cada vez más próximos. Pero justo cuando estaban a punto de besarse, notaron que todos los miraban expectantes. Avergonzados, ambos se separaron sin decir una palabra, entre risas discretas. Al caer la noche, tomaron precauciones para asegurarse de que nadie descubriera la ubicación de la cabaña. Blancanieves debía permanecer a salvo. Antes de partir, Jonathan le aseguró que él y los suyos estarían vigilando el perímetro, pero que no volvería por 2 días. A su regreso, emprenderían juntos el viaje al Reino del Sur para buscar a su padre. En ese momento, Blancanieves le entregó una pequeña cadena que su padre le había regalado cuando era niña. Le dijo que se la daba como símbolo de suerte y como un motivo para regresar a su lado. Pero mientras Jonathan avanzaba por el bosque, cayó en una trampa tendida por los guardias del castillo. Fue capturado y llevado directamente ante la reina malvada. Al verla, la reconoció de inmediato como la señora de las papas, con un tono burlón, pero ella no toleraba juegos. La reina no deseaba bromas, solo quería saber una cosa: ¿dónde estaba Blancanieves? Jonathan negó rotundamente conocer su paradero, pero algo lo delató. Sus palabras eran firmes, pero colgando de su cuello, relucía la cadenita que había recibido de Blancanieves. Con una sonrisa gélida, la reina se acercó y tomó la cadena entre sus dedos. No necesitaba más pruebas, había descubierto la verdad. Enfurecida por la desobediencia de Jonathan, la reina malvada ordenó que lo encerraran en el calabozo, un oscuro y lúgubre lugar donde solo quedaban los huesos de aquellos que nunca lograron escapar. Sin perder tiempo, la reina se dirigió a su laboratorio de hechizos, un espacio repleto de frascos con líquidos hirvientes y vapores oscuros. Con precisión siniestra, comenzó a preparar una mezcla letal combinando pócimas prohibidas en un ritual de magia negra. Bebió un brebaje que la transportó a un mundo onírico, donde su cuerpo comenzó a cambiar. Poco a poco, su elegante apariencia se desmoronó, revelando su verdadera forma, la de una bruja de aspecto retorcido, con una risa escalofriante y ojos llenos de maldad. Entre sus manos emergió su arma definitiva, una manzana envenenada. Su hechizo, conocido como la muerte dormida, sumiría a Blancanieves en un letargo del que solo despertaría con el beso del amor verdadero, algo que la reina estaba segura de que jamás sucedería. Mientras tanto, Jonathan, prisionero en el calabozo, buscaba desesperadamente una salida. Su única compañía eran los restos de aquellos que habían perecido en aquel lugar. Por su parte, Blancanieves preparaba sus cosas para partir en busca de su padre, pero la reina, decidida a acabar con ella antes de que lograra escapar, envió a un cóndor, también conocido como Nahual, para rastrearla. Pronto, en la cabaña de los enanos, alguien llamó a la puerta. Una anciana de aspecto frágil y encorvado se presentó con un mensaje urgente. Aseguró que traía noticias de Jonathan y mostró la cadena que Blancanieves le había dado como prueba. Al verla, la joven se alarmó de inmediato, temiendo lo peor. Sin dudarlo, dejó todo y estuvo a punto de partir para rescatarlo. Antes de que se marchara, la
la anciana la observó con astucia y con voz suave le habló sobre el amor. Esta Dijo es que la su escena padre que siempre estaban había poniendo creído que el amor todos era en el la tesoro más parodia. valioso que alguien podía poseer. Como muestra de aprecio, le entregó una manzana, sugiriéndole que la comiera en el camino para recuperar fuerzas. Mientras esto ocurría, los animales del bosque, que habían presenciado la escena desde la distancia, corrieron con urgencia para advertir a los enanitos de que Blancanieves corría peligro. De vuelta con la anciana, esta le habló Los con enanitos nostalgia hecho sobre su mal esa padre, asegurando computadora. que jamás había olvidado lo bondadoso que había sido con su pueblo. Comentó que, aunque una simple manzana no era mucho, le haría sentir su espíritu. Blancanieves, sin sospechar nada, mordió la fruta. Apenas lo hizo, un malestar repentino la invadió. Su visión comenzó a nublarse y su cuerpo se debilitó. Con dificultad, intentó preguntar qué estaba ocurriendo, pero la anciana se enderezó con una sonrisa cruel. En ese instante reveló su verdadera identidad. Era la reina malvada. Con voz llena de desprecio, le confesó que conoció muy bien a su padre. Lo llamó tonto y obstinado, asegurando que no le costó ningún esfuerzo manipular a sus enemigos para que lo asesinaran. Su bondad le costó el trono, y ahora a Blancanieves le costaría la vida. Blancanieves, aturdida, intentó mantenerse en pie, pero sus fuerzas la abandonaron. Sus ojos se cerraron y cayó en un profundo sueño. La reina, satisfecha con su obra, desapareció en las sombras. Cuando los enanitos y los animales llegaron, ya era demasiado tarde. Encontraron a Blancanieves tendida en el suelo, con la manzana envenenada a su lado. La tristeza se apoderó de ellos. Sin poder hacer nada más, la rodearon de flores y dejaron caer lágrimas mientras la dejaban descansar para siempre. Mientras tanto, en el Lágrimas hechas calabozo, en Jonathan computadora. seguía buscando una manera de escapar. Fue entonces cuando descubrió que el cazador también estaba prisionero. Unidos por un enemigo en común, ambos idearon un plan y lograron abrir una salida. Antes de separarse, el cazador le dio algunos consejos para sobrevivir y seguir adelante. Cuando Jonathan finalmente logró huir, se encontró con los animales del bosque. Estos lo guiaron con desesperación, Animales llevándolo hechos en hasta la cabaña computadora. de los enanos. Al llegar y ver el cuerpo inerte de Blancanieves, su corazón se quebró. Se acercó a ella, abatido, sintiendo que todo estaba perdido, pero sin dudarlo, la besó con la esperanza de despertarla, aunque en el fondo sabía que era inútil. Entonces, ocurrió lo impensable. Un resplandor envolvió el cuerpo de Blancanieves y poco a poco sus ojos se abrieron. El asombro fue absoluto. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Los enanos y hasta los animales del bosque saltaron de felicidad. Blancanieves, aún recuperándose, les contó la verdad que había descubierto. Su padre estaba muerto, la reina lo había mandado a asesinar. Entonces, un copo de nieve cayó suavemente sobre el dedo de Blancanieves. Ese simple gesto del cielo fue interpretado como una señal clara. Había llegado el momento de despertar a su verdadero propósito. Su nueva misión era confrontar a la reina malvada, liberar al reino del miedo y la injusticia y convertirse en la soberana que su pueblo merecía, una reina guiada por la firmeza, la bondad y la verdad. Fue en ese instante que Tontín, quien siempre había sido objeto de burlas, sorprendió a todos al hablar por primera vez con valentía. Declaró que no volvería a temer. Inspirada por esas palabras, Blancanieves regresó al reino. Su sola presencia despertó algo olvidado en el corazón del pueblo: esperanza. Las personas comenzaron a salir de sus casas, una a una, y se unieron a ella impulsados por el poder del amor. La reina malvada, al enterarse de la rebelión, salió a enfrentarla personalmente. Con la arrogancia que la caracterizaba, intentó imponer su control con frialdad. Una vez más recurrió a su símbolo de poder. En una mano sostenía una rosa y en la otra una espada. Pretendía demostrar que la belleza y la fuerza eran las únicas virtudes del trono, y que si Blancanieves lo deseaba, debía arrebatárselo con sus propias manos. Este es nuestro reino y hemos venido a recuperarlo. ¿Qué me decías? Pero Blancanieves no actuó con violencia. En lugar de ello, se dirigió al pueblo, evocando recuerdos dormidos. Habló de Pedro, un guardia que antes sembraba legumbres en el Valle Occidental, que tenía una esposa llamada Helena y un huerto de cerezos que compartía con todos en primavera. Luego recordó a otro hombre que había sido panadero, manzana como su de un propio padre, huertecito. y que jamás negó pan a nadie con hambre, aunque no tuviera nada con qué pagar. A través de estos recuerdos, Blancanieves les recordó que hace no tanto tiempo vivían en un reino donde la bondad florecía, Está donde lo bien. justo se celebraba y lo No noble está se tan, protegía, tan y eso era llamativo. lo que debían recuperar. Pero Uno a mirar uno, el los cine. rostros del pueblo cambiaron. Por razón que Ninguno lo había veo en olvidado parodia realmente para aquellos días de tener un poquito esperanza. más de El corazón del reino despertó. La sentido, multitud se porque rebeló lo han contra la destruido reina a la malvada, no con originalidad odio, de sino con Disney, convicción. La reina, viendo que Blancanieves. perdía el control, intentó acabar con Blancanieves, pero los bandidos llegaron justo a tiempo. Un experto en tiro con ballesta del grupo logró salvarla, deteniendo el ataque de la reina. Enseguida, los enanitos también hicieron su aparición, reforzando la unión del pueblo. El
espejo hechos mal mágico, en testigo computadora. silencioso de todo lo ocurrido, respondió por última vez al llamado de la reina. Ya no le dio la respuesta que tanto deseaba. Le reveló que su belleza jamás fue más que apariencia, que nunca logró traspasar su exterior. En cambio, en Blancanieves la belleza nacía desde lo más profundo de su corazón, y por eso siempre sería la más hermosa. Llena de furia, la reina lanzó un grito desgarrador y rompió el espejo en 1000 pedazos. En ese así se instante comenzó a termina deformarse lentamente, como si toda su magia se deshiciera. La oscuridad que había alimentado durante años la consumió desde dentro y fue absorbida por los restos del espejo, desapareciendo para siempre. Así comenzó el nuevo reinado de una joven que jamás perdió la fe en la bondad, una reina virtuosa que creía en el valor de la Entonces tierra que terminamos pisaba, aquí en el el poder de la resumen de verdad y el amor. Blancanieves, el Su nombre original, era la cual Blancanieves. hicieron El mucho, reino volvió a parodias y finales, pero a la final todos queda ahí. Así que nos vemos en la próxima. Y no se olviden dar like, comentar y suscribirse. Gracias.